Hola, buenas tardes. Eh, Estamos aquí para llevar a cabo el desarrollo del podcast con el tema Solución de controversias en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la cual será desarrollada por el moderador, licenciado en Derecho Internacional, Joao Francisco Morales Cárcamo, el experto en mecanismos de solución de controversias, la licenciada en Derecho Internacional, Guadalupe Brito Cruz. Y por último, la analista de casos relevantes, licenciada en Derecho Internacional, Avilene Bautista Ramírez. Ahora bien, para comenzar, la OMC desempeña un papel crucial en la solución de controversias comerciales a nivel internacional. Esto porque la OMC cuenta con distintos objetivos en la solución de controversias de los estados dentro del nivel internacional. Ahora bien, la OMC cuenta con ciertos objetivos para llevar a cabo en este tipo de acciones. La primera de ellas sería la promoción del comercio libre y justo, pues esta organización tiene como objetivo principal el promover el comercio internacional mediante la eliminación de estas barreras comerciales, mediante la creación de un entorno comercial más libre y justo. Esto debido a que la solución de controversias contribuye de gran manera a que se garanticen los acuerdos comerciales mediante un cumplimiento, lo que a su vez fomenta un comercio global más equitativo, pues los estados se aseguran de cumplir las normas a las cuales se han suscrito. Otro de los objetivos sería que estos mecanismos de solución de controversias de la OMC resultan más eficientes, debido a que los mecanismos son establecidos como eficientes, permitiendo a los países miembros resolver sus disputas comerciales de manera ordenada y transparente, pues estos mecanismos son esenciales para poder evitar una escala en los conflictos comerciales y de esta manera se mantiene una estabilidad en el comercio internacional. Por último, la imparcialidad y la neutralidad es una importancia de las cuales la OMC forma parte, pues al actuar como un árbitro neutral en las disputas entre los países, se garantiza que las decisiones sean imparciales y basadas en reglas comerciales internacionales. Estas obviamente son acordadas previamente y en lugar de ser influenciadas por intereses políticos o económicos, se ven protegidas por la OMC al momento de ser aplicadas o interpretadas. Ahora bien, comenzaremos con la participación de la licenciada Guadalupe Brito Cruz, a la cual le doy el uso de la voz. Hola, muy buenas tardes tengan todos. Soy la licenciada en Derecho Internacional, Guadalupe Brito Cruz, y esta tarde me encargaré de hablarles acerca de los mecanismos de solución de controversias de la OMC. Cabe destacar que estos mecanismos son un conjunto de reglas y procedimientos que permiten a los miembros de la organización resolver sus diferencias comerciales en un marco imparcial y transparente. El objetivo de estos mecanismos es garantizar que los acuerdos de la OMC se apliquen y se cumplan de manera efectiva. Me gustaría hacer énfasis que a veces la participación de una persona independiente que no está relacionada con las partes en una indiferencia puede ayudar a estas a encontrar una solución mutuamente convenida para facilitar esta asistencia. Es por ello que el EDC prevé los buenos oficios, la conciliación y la mediación y el arbitraje con carácter voluntario si las partes en diferencia están de acuerdo. De ordinario, los buenos oficios consisten en proporcionar un apoyo logístico para que las partes puedan negociar en un ambiente propicio. En este caso, también los buenos oficios consisten principalmente en proporcionar apoyo logístico para que las partes puedan negociar. En este caso, el acento es mantener las relaciones o la vía de diálogo entre las partes en la diferencia. A razón de ello, me gustaría hacer énfasis ya en su totalidad que los mecanismos de solución de controversias son los buenos oficios, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Como ya hablaba de los buenos oficios, me retractaré a hablar acerca de la mediación.
Esta es un proceso voluntario en el cual un tercero imparcial ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo mutuamente aceptable. El mediador no tiene el poder de decisión, pero puede ayudar a las partes a identificar áreas de acuerdo y a superar las diferencias. Por su parte, la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflicto a través de la cual dos o más personas de carácter privado, público, nacional o extranjera gestionan por sí mismas la solución de diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado, que en este caso denominaremos conciliador. El arbitraje. Este es un mecanismo de solución de controversia alternativo a grupos especiales y a órgano de apelación, aunque es una posibilidad que hasta ahora se ha utilizado muy pocas veces. Pero el arbitraje se basa en el principio de que las partes en una controversia se someten a la decisión de un árbitro o de un panel de árbitros. Los árbitros son expertos independientes que son nombrados por las partes en las controversias. El arbitraje puede utilizarse para resolver una amplia gama de controversias comerciales, incluyendo cuestiones de interpretación o aplicación de los acuerdos de la OMC, cuestiones de procedimiento o cuestiones de daños. Aunado a lo anterior, tenemos las características principales de los mecanismos de solución de controversias de la OMC. En primer lugar, podríamos decir que estos se basan en la obligatoriedad, pues si bien todos los miembros de la OMC se encuentran obligados a someterse a los mecanismos de solución de controversia. ¿Qué significa esto? Que cualquier miembro puede presentar una reclamación contra otro miembro si considera que ha incumplido los acuerdos de la OMC. Posteriormente, son independientes, pues los mecanismos de solución de controversias son independientes de los gobiernos que participan en una controversia. Esto significa que los grupos especiales y el órgano de apelación no están sujetos a la influencia de los gobiernos. Posteriormente, tenemos que son transparentes. El proceso de solución de controversias es transparente y público, lo que significa que todas las etapas del proceso son públicas y que las partes, en este caso, tienen derecho a participar en el proceso. También cabe destacar el principio de solución mutuamente aceptable, que quiere decir que los mecanismos se basan en el principio de que las partes en una controversia deben encontrar una solución mutuamente aceptable. Esto significa que las partes deben de cooperar para encontrar una solución que sea justa y satisfaga a ambas partes. Estas características hacen que los miembros y que los mecanismos de solución de controversias de la OMC sean un sistema efectivo para resolver las diferencias comerciales entre los miembros de la organización. Posteriormente, me gustaría hablarles un poco acerca del procedimiento por el cual se rige los mecanismos de solución de controversias. Estos constan de 3 etapas principales. La primera es la parte de las consultas. Esta primera etapa de consultas es entre las partes de la controversia. Durante esta etapa, las partes intentan encontrar una solución que es mutuamente aceptable. Si las consultas no son exitosas, la controversia puede pasar a la siguiente etapa. En este caso ya hablamos de un procedimiento jurisdiccional. La segunda etapa es el procedimiento jurisdiccional que está a cargo de grupos especiales y en su caso del órgano de apelación. Los grupos especiales son paneles de 3 expertos independientes que en su caso examinarán los hechos y las cuestiones jurídicas de una controversia. Los informes de estos grupos especiales son adoptados por el órgano de solución de diferencias y por lo tanto llegan a ser vinculablemente para las partes. Y el último sería la aplicación de la resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que esta tercera etapa es donde si la parte vencida no cumple la resolución, la parte vencedora puede adoptar contramedidas. Las contramedidas llegan a ser aquellas medidas comerciales que están diseñadas para disuadir al país perdedor a seguir incumpliendo los acuerdos de la OMC. En este caso, el sistema de controversias de la OMC ha sido un factor muy importante en el éxito de la organización. Ha ayudado a garantizar los acuerdos de la OMC para que se apliquen y se cumplan de manera efectiva, lo que ha contribuido a crear un entorno comercial más prescindible. Me gustaría anexar a esta parte que, por ejemplo, si las partes pueden iniciar estos procedimientos en el curso de sus consultas.
como ya hablaba, la parte de las consultas es una primera fase. Si esto ocurre dentro de los 60 días siguientes a la solicitud de celebración de consultas, el reclamante no deberá pedir el establecimiento de un grupo especial antes de que haya transcurrido ese periodo, salvo que las partes coincidan en estimar que el procedimiento de buenos oficios, de mediación, de conciliación o arbitraje no ha resuelto la diferencia. Sin embargo, estos procedimientos pueden darse por concluidos en cualquier momento. Si las partes están de acuerdo, los procedimientos pueden continuar durante el examen de la cuestión por el grupo especial. Estos procedimientos, como ya lo mencionaba anteriormente, son estrictamente confidenciales y no menoscaban la posición de cualquiera de las dos partes en el subsiguiente procedimiento de solución de controversias. Por mi parte es todo. Gracias. Muchas gracias, licenciada Brito. Ahora bien, pasaríamos con la experta en casos relevantes, la licenciada Avilene Bautista, a la cual le damos el uso de la palabra. Muy buenas tardes, habla la licenciada en Derecho Internacional Avilene Bautista. Y bueno, haciendo el uso de la voz como la analista de casos ante la OMC, me gustaría resaltar que, bueno, en ocasiones la participación de una persona externa independientemente puede ayudar a las partes a encontrar una solución mutuamente convenida a su diferencia. A este respecto, el SD prevé los buenos oficios, la conciliación, la mediación con carácter voluntario si las partes en la diferencia están de acuerdo con todo esto, atendiendo al artículo 5 del entendimiento de solución de diferencias del OMC. Bien, primero presentaré un caso relacionado a los buenos oficios en el cual Panamá y Colombia solicitaron ante el director general del OMC en contra de la Comunidad Europea respecto al régimen para la importación de bananos, el caso denominado comúnmente como CE Banano. Bueno, aquí ambas partes solicitaron los buenos oficios por separado, una el 2 de noviembre y otra el 14 de diciembre indistintamente. El primero de los procedimientos de buenos oficios que supervisó una persona nombrada por el director general, en ese entonces el director general era Pascal Lamy, no condujo a una solución mutuamente convenida. Sin embargo, en el segundo de los casos, los buenos oficios prestados por el director general contribuyeron en gran medida al acuerdo logrado entre las partes. Finalmente, las consultas mantenidas en el marco de los procedimientos de buenos oficios dieron como resultado la consecución entre las partes del Acuerdo de Ginebra sobre el comercio de bananos basado en la solución de aveniencia propuesta por el director general. El procedimiento finalizó con la firma de una solución mutuamente convenida de conformidad con el párrafo 6 del artículo 3 del entendimiento de solución de diferencias, que sirvió para solucionar varias diferencias con arreglo a las condiciones establecidas en dicho acuerdo. Por otro lado, tenemos el caso de mediación, en el cual Filipinas y Tailandia plantearon esta solicitud al director general en inconformidad con las comunidades europeas respecto al trato arancelario preferencial del atún. Bueno, aquí el mediador debería de examinar en qué medida el trato arancelario preferencial concedido a otros miembros por parte de la Comunidad Europea menoscababa indebidamente los intereses legítimos de exportación de dos de los miembros solicitantes. Si bien los miembros solicitantes consideraron que la cuestión no era una diferencia en el sentido del ESD, convinieron que el mediador podía actuar con arreglo a procedimientos similares a los previstos por la mediación en el artículo 5 del ESD. El director general nombró mediador a un director general adjunto y las partes acordaron que las conclusiones del mediador serían confidenciales hasta la conclusión del procedimiento. No obstante, ha habido indicios de que la mediación se condujo a un resultado amistoso, en el cual las partes alcanzaron basándose en una opinión consultiva formuladas por el mediador. Bueno, el 5 de junio del 2003, el Consejo de la CE adoptó un reglamento en el que se manifestaba el deseo de las comunidades europeas de resolver este antiguo problema con Filipinas y Tailandia, y que la comunidad había decidido aceptar la propuesta del mediador y disponía que debía abrirse un contingente arancelario adicional por un volumen limitado de conservas de atún. Por último, me permito mencionar un caso de conciliación
el cual se denomina la cuadrilateral respecto a la exención en materia de propiedad intelectual y las vacunas contra COVID-19. Bueno, la cuadrilateral, así se le dominó a este grupo de estados en el cual se incluye la Unión Europea, India, Sudáfrica y Estados Unidos. Solicitaron la conciliación respecto de los demás miembros que, propiciados por la directora general Okonjo Iweala, quien es actualmente la directora general de la OMC, en colaboración con la directora general adjunta Anabel González, la cuadrilateral adoptó un enfoque para crear un acuerdo o documento que reforzaría y agilizaría el margen de actuación de los gobiernos para limitar los derechos de patente a fin de apoyar la diversificación geográfica de la capacidad de producción de vacunas para luchar contra el COVID-19. Resultado con el documento final de la directora general que confirmaría el derecho de los gobiernos de los países en desarrollo a dictar decretos ejecutivos, órdenes de emergencia y otros instrumentos jurídicos, además de las licencias obligatorias convencionales, a fin de autorizar a una empresa a utilizar las patentes correspondientes a las vacunas contra la COVID-19, sin el consentimiento del titular del derecho de patente. Bueno, aquí se puede ver que pues el resultado fue muy favorable, puesto que se atendió a las peticiones de no obstaculizar en estos momentos críticos y difíciles para los estados, pues el comercio, y bueno, siempre y cuando mantener ese margen de acuerdo a los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la OMC. Gracias. Ok, muchas gracias, licenciada Bautista. Entonces, ahora bien, pasaríamos con la sección del debate del presente podcast. Y para él, me gustaría iniciar con la pregunta hacia ambas expertas, claro. ¿Qué tan necesaria creen que es la OMC dentro de la solución de conflictos de los estados en materia internacional? Bien, me gustaría contestar a su pregunta. Como experta en los mecanismos de solución de controversia, creo que tienen una gran relevancia. Primero, porque la OMC ayuda a través de estos mecanismos que son estrategias sobre la solución de disputas que las partes de un acuerdo internacional establecen en el marco del tratado. Y en este caso, cuyo objeto es resolver las diferencias, otorgando certezas para una solución amistosas o, en su último término, estableciendo las condiciones del recurso, como lo mencionaba, que era el arbitraje, ya como un arreglo definitivo. Es por ello que la OMC recobra importancia al ser el mejor acuerdo internacional, porque en este caso, si hablamos de que un acuerdo internacional valdrá poco si uno de los firmantes no cumple con las obligaciones en él precisas y no se puede hacer nada al respecto. En consecuencia, un mecanismo que en este caso sea eficaz para resolver las diferencias aumenta el valor práctico de los compromisos contraídos por los signatarios en un acuerdo internacional. Es por eso que uno de los objetivos primordiales de esos mecanismos de la OMC es aportar seguridad y previsibilidad al régimen multilateral del comercio, cuestión que viene asociada a algo que la OMC viene haciendo durante años. Bien, entonces, bajo este orden de ideas, me gustaría preguntarle a la licenciada Bautista, ¿usted considera que actualmente, ya que los estados tienen las bases que la OMC ha proporcionado a los estados, si esta desapareciera, los estados lograrían llegar a soluciones amistosas o es necesaria la presencia de la OMC para que estas relaciones no se vean quebrantadas? ¿Sí me escucho? ¿Me podría repetir la pregunta? Claro que sí. ¿Usted considera que si la OMC desapareciera a día de hoy, con las bases que ha dejado, los estados serían capaces de solucionar sus problemas mediante estas soluciones amistosas? ¿O es necesaria la presencia de la OMC para que logre dirimir estas controversias?
Bueno, considero que sí es necesaria la presencia del OMC, ya que, bueno, como se ha mencionado, siendo unos mecanismos amistosos, pues contribuyen a que pues estos lazos comerciales pues no se lleguen a romper, y causando pues esto un desequilibrio comercial. Bueno, si bien uno de los objetivos del OMC pues es atender a no crear las barreras comerciales, entonces, creo que para los países o los estados, pues sería una cuestión de, pues de reforzar esos lazos comerciales. Incluso si lo vemos por otro lado, en cuestión de tiempo, en cuestión de, pues sí, de gastos que llevarían acudir a medios jurisdiccionales en caso de una controversia comercial, pues creo que resultaría un poco más tedioso y pues dificultaría más aún más el comercio, oye, y también pues romperían estos lazos entre los estados. Ok, muchas gracias. Y como última pregunta para cualquiera de las expertas que guste contestarla, de todas las labores que lleva a cabo la OMC, ¿cuál consideran que es la más importante? Es decir, la que más caracteriza a la OMC, a diferencia de las distintas organizaciones internacionales que existen actualmente. Considero que en este caso sería la parte de llevar a cabo los mecanismos de solución de conflictos. Era lo que abordábamos hace rato en conjunto con los análisis que se llevaron a cabo por parte de nuestra analista. Pues si bien la OMC es la única organización internacional que se ocupa de las normas de alcance mundial que regulan el comercio, y a través de estos mecanismos creo que podemos ver la parte crucial de todo ello, porque pues el hecho de que los mecanismos se establezcan actualmente nos ayudan a que existan soluciones amistosas por parte de los Estados miembros, pues si bien como decíamos, su función principal en este caso de la OMC es velar por que las corrientes comerciales circulen con mayor fluidez, flexibilidad y libertad en los países. Ok, muchas gracias. Entonces, bien, para concluir, podríamos decir en resumen que la Organización Mundial del Comercio, OMC por sus siglas en español, es de vital importancia para la solución de controversias en el comercio internacional, pues como ya han mencionado ambas expertas, esta permite mantener un equilibrio comercial y unas relaciones comerciales sanas entre los estados, que si bien pueden llegar a presentar dificultades, logran ser resueltas mediante mecanismos amistosos o mediante medios jurisdiccionales que aplican leyes uniformes que permiten una solución apta y sencilla para todas las controversias. Entonces, con esto daríamos por concluido el podcast de la sesión de hoy. Muchas gracias.